Hola amigos, te saludo en tu espacio y tu tiempo este domingo 24 de noviembre en que me presento en tu espacio. Soy Gilberto Lozano, miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, de ya 2 millones de mexicanos que hemos venido incrementando esta red nacional apartidista que no busca puesto público, que no tiene interés más allá que rescatar hoy a México de las manos del comunismo. Probablemente tuviste el pasado miércoles un video que yo considero es clave para cualquier mexicano. El pasado miércoles, el video penúltimo que tengo en mi canal, en el canal del Congreso Nacional Ciudadano, tuvimos la oportunidad de tener una entrevista muy larga, pero no tiene ningún desperdicio, con un mexicano nacido en la Ciudad de México, criado en Juárez, Chihuahua, y que por motivos empresariales salió a vivir 14 años al país de Venezuela. Hasta su regreso aproximadamente hace 4 meses, nos da santo y seña y nos confirma que el camino al comunismo, al chavismo en México es ya una realidad. Aquello que sentíamos una amenaza ya no lo es una realidad. En ese sentido dio algunos consejos, algunos puntos de vista y sobre todo advertencias a los mexicanos que si tú no tuviste oportunidad de ver esa entrevista, por favor, él teniendo que cuidar su identidad por tener todavía a uno de sus hijos en Caracas, hubo la necesidad de que solo se escucha la voz de nuestro paisano, expresando en detalle todos los elementos que van configurando lo que es la receta para implementar el castrochavismo que ya para él a una alta velocidad se está implementando en México. Nos quedamos en la cochinada 1190 y hoy el tema de hoy quiero darle muy rápido porque se vuelve muy importante el transmitirte la lógica basada en hechos y datos de lo que los mexicanos debemos de empezar a hacer de inmediato. Muy bien, la 1191 pues fue verdaderamente el mundo de las mentiras. Sale el pasado jueves en la mañana la secretaria de Gobernación y su séquito a decir que la estrategia de seguridad está funcionando de maravilla. Parece ser que los 30,000 asesinatos, super récord mundial de homicidios dolosos en México, no le hace para poder estar dándole su atole con el dedo a los mexicanos que todavía creen en este gobierno de cuarta. Lo dijo muy claro, la estrategia abrazos, no balazos, ha dado excelentes resultados. La pregunta que todos los mexicanos cuando escucharon eso se hicieron, pues evidentemente si esas personas son cómplices de capos criminales, claro que les ha resultado y están felices de esa estrategia. La 1192, bueno, pues 8,000 millones de pesos menos para los organismos autónomos. La idea es ahorcarlos, no es nada nuevo. Así lo hicieron en Ecuador, así lo hicieron en Bolivia, así lo hicieron en Venezuela. Te acabas el darle de alguna forma fuerza, intelecto, talento, esfuerzo, trabajo a los organismos que puedan ser un contrapeso a una dictadura comunista. Y por eso hay que apretarlos a todos, hay que ahorcarlos, hay que poner gente a modo, hay que poner gente carnal y que no se diga gente totalmente palera, que no se atreva ni a tocar con el pétalo de una rosa al dictador. La 1193, pues la gran mentira de la guerra contra el huachicol quedó en eso, en una gran farsa. Nadie sabe dónde están los tractocamiones que compraron a la carrera, nadie sabe qué están haciendo, pero la verdad es que ha crecido 400% el gas chicol, que viene siendo la parte del combustible, de combustóleo, gas, diésel, que se ha crecido impresionante como nunca para convertir esto en un cochinito de alguien que desconocemos cuál es el objetivo de los cubanos de estar siendo los que están gasichicoleando a los ductos de Pemex con total solapamiento del gobierno. La 1194, bueno, pues vimos varios videos durante este fin de semana verdaderamente contundentes de gente prestigiada, ministros de la Corte, diputados de Bolivia, hablando de la complicidad presunta que tiene López Obrador con los carteles, toda vez que Evo Morales es reconocido, ya tiene una orden de una carpeta de averiguación penal
por todo el narco, no solamente el narcoestado que formó, sino sobre todo por el terrorismo, que en un proceso de sedición, de conspiración, se captaron audios en donde él está alentando a los líderes de la cocaína, de la planta de coca, pues a que se levanten y quemen las ciudades, no permitan la entrada de comida a las ciudades como una represalia por haberse visto obligado a renunciar a la presidencia que permitía manejar este narcopuente desde Bolivia hasta los Estados Unidos. La 1195 es muy triste, amigos. La participación de dinero extranjero en fondos mexicanos cae en su proporción. Normalmente la tercera parte de todo el dinero que está en CETES, en bondes, en todo lo que son bonos gubernamentales, la tercera parte era dinero extranjero que venía pues por tasas de interés atractivas. Bueno, pues en el último mes cayó de 33% a 26.8%. Y alguien puede decir, bueno, pues como que no es mucho. No, es exagerado. Se habla de una corrida de capitales extranjeros ante el ambiente que perciben en México y los riesgos que empiezan a sentir en que ese dinero pueda ser confiscado, riesgo de no pago, problemáticas para redimir la inversión que hicieron, y pues ya los capitales extranjeros empiezan a retirarse de México, y eso pues da una alerta internacional de pensar dos veces antes de meter dinero bueno al malo. Y tristemente para nosotros los mexicanos, el que eso lo pueda estar pensando un extranjero, el dudar, titubear y ya verdaderamente negarse a invertir en México, pues habla también de que va a seguir una cadena, como se ha visto la salida de capitales también mexicanos, que no podemos llamar capitales golondrinos, simplemente buscar tierras, porque el dinero no es estúpido, va a buscar mayor seguridad y menos riesgo al ver la agenda que López Obrador, que califica que es un asunto de sus adversarios, de los conservadores, de los fifís. El señor completamente se equivoca en su diagnóstico, porque el dinero simplemente busca la mayor seguridad y el menor riesgo, y eso es un proceso del cerebro, no tiene nada que ver con ideologías ni con adversiones políticas. Si yo veo riesgo en un lugar, empiezo a retirarme, y eso es una realidad. La 1196, bueno, lo que nadie hubiese esperado. Elena Poniatowska califica de vulgar y que es un gravísimo error de López Obrador. Sí, la señora que se retrató con la fotografía de Simón Bolívar y José Martí en el Palacio Nacional, con esa amistad que se está empezando a romper, y no dudo que ya le hizo una llamada López Obrador a Elena Poniatowska, porque dijo que era un grave error estar usando la palabra fifí, conservador, cada 15 segundos, que eso no es propio de un estadista, que se ve vulgar, se ve pequeño, se ve verdaderamente erróneo para llevar a mejor puerto a México. Bueno, pues ya cuando hasta los mismos izquierdistas, escritores, están empezando a atizarle a López Obrador, pues se prenden alertas para los mismos gentes que sigue y que son apasionados y fanáticos del comunismo. La 1197, es también terrible, porque habla de que ya se está institucionalizando la invasión de migrantes que vino con el error de diciembre de López Obrador de invitar a invadir México, en donde solamente, para que tú te des una idea, en lo que va del año se han triplicado las visas humanitarias a extranjeros. Triplicado. Se han entregado 35,000 visas humanitarias, que son gente cubana, venezolana, que ya está empezando a operar en favor de la agenda del Foro de Sao Paulo, y que probablemente, al no tener la misma sangre que nosotros, vamos a tener que enfrentar si dejamos que esto siga avanzando. La 1198, una verdadera ridiculez. Esto es lo que dispara al pueblo boliviano, el que se siga metiendo en no seguir los pactos internacionales López Obrador, a la hora que le da CURP a Evo Morales, así como lo escuchas. Ya tiene CURP, ya tiene la cédula única de población que tiene cualquier mexicano, y el señor Evo Morales ahora sí, que no se quiso ir a Cuba, no se quiso ir a Venezuela, pues está ahorita pudiendo gastar de lo lindo los 325 millones de euros, poniéndolos en lugares
más seguros y disfrutando el trato de rey, que con tu dinero y con mi dinero, mientras los niños siguen muriendo de cáncer por falta de medicinas, Evo Morales sí tiene un séquito de 25 gentes mantenidas por los mexicanos, toda vez de las escoltas del Estado Mayor Presidencial, que no las tienen ni los mismos expresidentes que debieran estar en la cárcel. La 1199, pues se vuelve a sumar el despilfarro en documentos que ya se allegaron a algunas entidades que vigilan el gasto público. Pues encontramos que el mantener el avión en los Estados Unidos, el avión que no se ha vendido, que solamente fue a tole con el dedo para los mexicanos, que ya pasó un año y no ha pasado absolutamente con él, nada más nos ha costado del orden de 12 millones de pesos su mantenimiento. La 1200, la cochinada 1200, para mí esta raya en posiblemente ser de las más poderosas, fuertes y verdaderamente porquería para los mexicanos. Se trata de que ahora López Obrador está defendiendo, diciendo que lo de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado. ¿Cómo? Si estaba metido el ejército, estaba metido la policía federal, estaba metido la policía estatal, estaba metido la policía municipal. Y lo que pasa es que él está buscando liberar a su amigo, al que puso como alcalde de Iguala, Guerrero, que es el señor José Luis Abarca, y su gran amiga, la señora Ángeles, pues parte del cartel de Guerreros Unidos, y queriendo salvarlos, pues él habla de que esto ya no es un crimen de Estado. Yo me imagino que en este momento todos los papás de los estudiantes de Ayotzinapa deben estarse sintiendo de lo más frustrados y completamente abofeteados por esto que ha hecho el señor López Obrador. Hoy en la mañana en Guerrero vuelve a aparecer la palabra golpe de Estado, así como tratando de crucificarse el propio López Obrador, que la palabra golpe de Estado de la única persona que ha salido en este país es del mismo mandatario nacional Andrés López. Él queriéndose victimizar para que pues la gente con mucha ignorancia, con mucha hambre, pues siga pensando, pobrecito, lo que hacía Hugo Chávez, diciendo, ay, los gringos me tienen atornillado, y como lo hacía Fidel Castro, es que el boicot. La verdad es que estas gentes abusan de la mentira, el engaño y la traición, y vuelve a repetir en la Sierra de Guerrero, hoy en la mañana, que México no quiere un golpe de Estado. ¿Y quién le dijo a él la palabra golpe de Estado si no fue él mismo? ¿Para qué? Para victimizarse, para ganar adeptos de gente de simpatía babeante que busca de alguna forma pues, su atole con el dedo y que se ha convertido pues en una bebida favorita de ya afortunadamente ya un menor porcentaje de gente. La 1202, 1202, con esa termino. Bueno, pues el área de comunicación social utiliza un vendedor de semillitas de ahí del Zócalo, y lo convencen de que rastreramente ofrezca su amor sin condiciones a López Obrador. No tiene credencial de periodista, ningún periodista había reconocido a este vendedor de semillitas que se apareciera, pero pues como es un buen merolico, al menos para abonar ahí palabras, lo hacen que se memorice un rollo y le dice a López Obrador que lo admira porque está paradito, porque se levanta temprano, porque se acuesta tarde y que bueno, no, poco le faltó para ir a plantarle un beso y ya pedirle matrimonio, y en la forma más rastrera, lambiscona y ante la risa inclusive de los propios reporteros chayoteros, verdaderamente este fue el extremo del ridículo. Y bueno, ahí aprovechó este vendedor de semillitas para meter el nombre de un servidor, Gilberto Lozano, y de un periodista, Sergio Sarmiento, para llamarnos golpistas. La verdad, amigos, no este es el momento, pero aquel mexicano que quiera recibir la respuesta que ya en varios cuarteles de la Secretaría de la Defensa nos han dado, yo con todo gusto se los puedo transmitir por WhatsApp. Ya nos empezaron a contestar la Secretaría de la Defensa, nos agradecen mucho el reconocimiento que les hicimos como fuerzas leales al pueblo mexicano, el reconocimiento de su heroísmo y de dar verdaderamente la cara por la soberanía del pueblo mexicano, y se dan por enterados de los procesos que tenemos y con toda claridad anotan en el memorándum de respuesta que está dando la Sedena al oficio que entregamos en muchos de las zonas militares de México,
pues nos dicen que van a cuidar siempre la integridad del pueblo mexicano, sobre todo ante el inminente paro nacional del que te voy a platicar un poco más, así como todas las protestas que los mexicanos, haciendo uso del artículo 6º constitucional, hacemos. Pues hoy nos está respondiendo la Sedena que ellos siempre van a cuidar de nuestra integridad, que ellos también son pueblo y para ellos el Estado de Derecho se vuelve un verdadero pilar de su lealtad. Y por lo tanto, amigos, siéntanse tranquilos de que hemos, en esos 40 oficios que entregamos en todo el país, a tener la predisposición positiva de parte del Ejército hacia el pueblo de México. Termino con el cochinómetro y te paso algunas noticias. Sigue la Suprema Corte de Justicia sin responder a la controversia del asunto de la ley Jaime Bonilla. Hasta este momento no ha dicho esta boca es mía, las voces se siguen levantando fuerte en Baja California, nadie quiere que le den a tole con el dedo cuando votaron por 2 años y estos señores de Morena pretenden expandir el mandato al puro estilo de Nicolás Maduro. Y el señor Bonilla o señor Nicolás Maduro número 2, que está en Baja California, pues la Suprema Corte de Justicia, que tenemos ya la presunción de que pueda estar tomada por la dictadura comunista de López Obrador, no ha dicho esta boca es mía en ese tema y en el otro tremendo tema que tenemos de la ley de extinción de dominio, que es totalmente inconstitucional, en el que hay posturas de impugnación por controversia constitucional contra esa ley de extinción de dominio, adicional a los más de 4.500 amparos que el Congreso Nacional Ciudadano metió y que hoy se encuentran 147 aceptados y radicados en la Ciudad de México. Amigos, nada como conocer la verdad. ¿Y qué mejor que conocer la verdad? No la que viene de Marcelo Ebrard y López Obrador y toda la camarilla comunista que adoran y que son achichincles, verdaderamente clones de Evo Morales, el que tengamos una boliviana que nos venga a platicar los mitos y realidades, amigos, de lo que ocurrió y cómo se organizó el pueblo boliviano para acabar con la dictadura. Y es una activista joven, abogada, que estuvo durante 3 años junto con un grupo de bolivianos perfectamente con amor a la patria, con amor a Dios, organizando todo este esfuerzo, y ella la tendremos a partir del 1 de diciembre en México para tocar específicamente ese tema. Lógicamente, los extranjeros no pueden hacer ningún comentario respecto a las políticas internas mexicanas, pero sí, de primera voz, la persona que fue la que le dijo: o Evo se somete a la voluntad del pueblo, porque el pueblo no se va a someter a la voluntad de Evo, se llama Alejandra Serrate, lo dijo frente a 2 millones de bolivianos en Santa Cruz y en La Paz, y le vamos a tener la gran oportunidad de que la escuchen 13 ciudades, apoyada por el Congreso Nacional Ciudadano. Y si tú me dices de dónde salió el dinero, pues gracias a tú que me estás viendo en YouTube, ahí aparece ciertos anuncios que nos generan un poco de ingreso para ser capaces de pagar los autobuses y el recorrido de Alejandra Serrate por 13 ciudades de México, del 1 hasta el Día de la Virgen de Guadalupe. Ponte atento, en breve vas a tener oportunidad de escuchar esta charla, interacción, para que conozcas la verdad del propia voz de bolivianos que se vieron en la necesidad de organizarse para derrocar la dictadura. Muy bien, vamos entonces al punto central. El punto central, amigos, lo voy a hacer con cuidado y despacio, porque esta es la parte clave que muchos mexicanos me han preguntado o nos han preguntado al Congreso Nacional Ciudadano: ¿qué sobre las marchas? ¿Qué sobre el 2021? ¿Qué sobre la revocación de mandato? Etcétera. La lógica con la que te voy a expresar esto se vuelve muy relevante, porque a ti, mexicano, te va a ayudar a persuadir, a convencer a gente que no esté poseída por el demonio, a gente que no está fanatizada esperando las migajas que le da la dictadura comunista de López y que está probablemente hoy titubeante, todavía creyendo en darle
la prueba de la duda o la prueba de confianza, cuando ya pasaron 10 meses y todos los mexicanos hemos visto estas 1,200 cochinadas que arman un rompecabezas para llevarnos al Castro chavismo en México, que como hemos documentado, fue firmado el 18 de julio en La Habana, dentro de la reunión del Foro de Sao Paulo, por parte de los principales líderes comunistas de Morena, ya sabiendo que iban a ser el nuevo gobierno. Para los mexicanos es muy claro que López Obrador no está haciendo lo que dijo en campaña. No lo está haciendo. Está haciendo completamente otra cosa que no fue la que le dijo a los mexicanos, que se esperanzaron, y hoy se convierte en el ladrón de esperanzas, como lo llama nuestro buen amigo Francisco Martín Moreno en sus libros, cuando perfectamente disecta y secciona el porqué, el fundamento de que este señor volvió a ser otro ladrón de esperanzas, igual que Vicente Fox. Bien, lo primero, amigos, que tiene que tener claro cualquier mexicano es si está dudando de que nos llevan al neocomunismo, al neosocialismo, a la agenda del Foro de Sao Paulo. Si la persona frente a la que estás tiene todavía dudas, viendo todo lo que está pasando, escuchando venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, viendo y escuchando las mismas gentes de Morena, de a dónde llevan el país, cuando se lanzan contra una cosa que le llaman neoliberalismo y tratan de disuadirte de qué es lo que van a implementar, se llama comunismo. Si la persona está a gusto, tiene confianza en que el comunismo le hace falta a México, no pierdas tu tiempo, esa persona hazla a un lado y vete al siguiente mexicano que pueda ver en los hechos y datos los fundamentos de que México va al comunismo. Mientras una persona no esté clara de que a México lo llevan al comunismo, esa persona va a ser pusilánime, tibia, va a estar al margen, va a estar dormida, aletargada, en coma o anestesiada. Lo primero es convencer, persuadir de que los hechos y datos a todos nos hablan de un camino al chavismo en México. Una vez despejada esa duda, viene la segunda duda, amigos. Bueno, vienen las elecciones de julio del 2021. Entonces ahí la pregunta para cualquier mexicano que tenemos que hacer que su cerebro se expanda es decirle, ¿sabes cuántos meses faltan para julio del 2021? Faltan del orden de 19 meses. Si en 11 meses este señor ya triplicó lo que hizo en los primeros 3 años Hugo Chávez, imagínate lo que va a hacer en los siguientes 19 meses. Sobre todo cuando tú sabes que a todo le ha quitado dinero para darlo a los programas sociales que compran votos, que compran lealtad, y además la amenaza fuerte sobre el Instituto Nacional Electoral para cooptarlo. Yo te voy a dar la opinión que tenemos en el Congreso Nacional Ciudadano. La gente que habla de una esperanza en julio del 2021 en las elecciones intermedias, los calificamos o de distractores, ingenuos o ilusos, o todavía peor, traidores y comparsas del régimen comunista de López Obrador. Porque le están poniendo una zanahoria dentro de 19 meses, cuando ya verdaderamente van a salir con la sorpresa, como ocurrió en Venezuela, de que la mayoría la va a tener Morena y de que todo ese esfuerzo ya fue todos los días avanzando en contra para poder tener un contrapeso en la Cámara de Diputados. No estoy diciendo que en mayo del 2021 no podamos poner atención al tema, pero que en este momento la gente que te menciona el 2021, los 78 partidos políticos que se están formando, que llevan con una zanahoria a no pensar el gravísimo riesgo que vive México, para mí son ingenuos, son traidores a México. Desde esas perodatas que da el señor Calderón y Margarita Zavala, que yo les cuelgo la medalla de que gracias a su ego y protagonismo son los que se llevan la medalla de haber sido los principales apoyadores y factor para que López Obrador fuera presidente como cuchillo en mantequilla. Ellos
con su ego, su protagonismo, fracturaron al menos la posibilidad de competencia de un partido que yo no defiendo, a ninguno, porque para mí deben de morir ya la entrada de dinero a todos los partidos políticos, porque son el cáncer de México. Pero trata de ver esa gente que distrae, que confunde, que hace bolas a los mexicanos cuando el comunismo avanza cada 24 horas más y más y más, haciéndole creer a la gente que hay que armar grupos para julio del 2021. Si tú ya te convenciste de que está tarde julio del 2021, no voy a batallar para decirte el siguiente fecha clave. El Senado de la República aprobó una ley de revocación de mandato para López Obrador. ¿Pero sabes tú cuál es la fecha? El primer trimestre del 2022. Si para julio del 2021 ya van a estar comprados millones de mexicanos con cupones, votos a través de la deuda, de quitarle las medicinas a los niños que no votan, de quitarle, etcétera, etcétera, etcétera. Además de ese guardadito, que es el gasto discrecional que tiene López Obrador, de 27 veces más el que tuvo Salinas de Gortari, no voy a batallar para convencerte de que es una quimera, es un sueño guajiro pensar que el primer trimestre del 2022 se va a poder hacer algo para quitar a este dictador comunista, porque ya vamos a ser totalmente comunistas. Ahorita ya empieza el terrorismo fiscal a congelar cuentas, a confiscar bienes. Lo están haciendo con cuidado, graneadito, para que la gente no empiece a despertar de que ya empezaron esta antesala de expropiaciones con la ley Hugo Chávez, hoy conocida como ley de extinción de dominio. Si ya te convencí de que julio del 2021 es una quimera, un sueño fantasioso, y que el primer trimestre del 2022 es también completamente una esperanza, es una apuesta ilusa, entonces te tengo que hablar de cuál es la fecha límite para los mexicanos. ¿Cuál es la fecha límite para salvar a México del comunismo? ¿Hasta cuándo tenemos los mexicanos para salvarnos? Diciembre del año que viene. Nos quedan 13 meses para salvar a México. ¿Por qué 13 meses? Porque la Constitución marca que si resolvemos el problema, que es la solución única que tenemos, que es quitar a López Obrador, antes de diciembre del 2020, se llama a nuevas elecciones. Si ocurre en enero del 2021, te vas a topar con que la decisión es poner un presidente, vamos a suponer que se enferma, se retira, renuncia como Evo. Bueno, va a entrar otro igual que él o peor. El Fernández Marañas, la Laida Sansores, van a poner a Mario Delgado, Martí Batres, gente impresentable, también comunista, hasta por qué no meter a Julio Astillero o el señor que vendía semillitas que dice que sin condiciones entrega su cuerpecito a López Obrador. Diciembre del 2020. ¿Qué tiene que pasar antes de diciembre del 2020? Me dicen mexicanos, Gilberto, ¿por qué no se reúnen? Júntense varias gente y vayan a platicar con López Obrador. ¿Sabes cuánta gente ha platicado con López Obrador para tratar de moverlo 1 milímetro de su agenda bolivariana? Miles, miles. Su terquedad, su obsesión por instalar el comunismo es México, va por sobre todas las personas y simplemente tiene que jugar el engaño con empresarios, con campesinos, de estarles jugando el dedo en la boca mientras él sigue avanzando ley tras ley tras ley para tener todo el poder, como ya lo demostró la toma con esta comisionada palera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como está ahorita la terna que está mandando para el ministro que falta de la Suprema Corte de Justicia, con la renuncia de Medina Mora, y explicaciones que ya te he dado para decir que ya está completamente tomado el Poder Legislativo, y yo me atrevo a decir que el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia, que no ha declarado la inconstitucionalidad de la ley Bonilla y mucho menos de la ley de extinción de dominio. Si ya te convencí que no hay manera de dialogar con esta persona, que le da flojera, como él dice, platicar con la gente que no tenga exactamente la misma mirada en convertir a México en Venezuela del Norte, tenemos que quitar a López Obrador. No hay de otra. Es la única. Entonces la pregunta para cualquier mexicano, para no inventar el hilo negro, es ¿cómo se tumba a un dictador? ¿Cómo se derroca a un caudillo que está llevando un rumbo al que no quiere la mayoría de los mexicanos?
Yo no dudo que pueda haber un 3% de comunistas o 2% de comunistas. Eso sí, están muy bien organizados. Y lo que ha hecho todo el mundo, amigos, todo el mundo, para poder acabar con un dictador, no son marchas, no, es parar la economía. Parar la economía. Es la forma en que cayó Mubarak en Egipto después de 19 días. Es la forma en que cayó Evo Morales después de 20 días. Es la forma en que cayó Otto Pérez en Guatemala después de 33 días. Es la forma en que cayó la Unión Soviética en Polonia. Que tú lo que ves en las calles es gente en las plazas diciendo lárgate, lárgate. Es la parte secundaria. La parte primaria es que tú no puedes pensar que haciendo una marcha cada domingo vas a tumbar a un dictador. Se ríen de ti. No estoy diciendo con esto que el marchar no nos sirva para unir voluntades, para reclutar mexicanos que ya tienen claro que vamos al comunismo, que ya tienen claro que en julio del 2021 es un engaño, que ya tienen claro que la revocación de mandato en el 2022 es una estupidez y que tienen claro que hay que usar el artículo 39 para parar económicamente el país. Y la manifestación puede ser quedándote en tu casa sin consumir lo mínimo indispensable para vivir y parar. No son marchas cada semana, no son marchas mucho menos cada mes, no sirven para nada más que para reclutar mexicanos a la causa para hacer un paro. Nunca con una marcha cada semana han tumbado a nadie en el mundo. Y te lo digo con conocimiento de causa de haber leído más de 10 veces al principal experto en el mundo, que es el señor Jim Sharp, que llevo 10 años mencionando, que habla perfectamente de cómo llevar una revolución pacífica. Porque el Congreso Nacional Ciudadano no nació para echarle pestes a López Obrador, ni a Peña Nieto, nació desde que estaba Felipe Calderón, con la idea de construir ciudadanos que defiendan sus derechos, fiscalicen, auditen y supervisen. Y tú lo puedes ver desde agosto del 2009, cómo el Congreso Nacional Ciudadano ya estaba formando ciudadanos. No ciudadanos para marchar, ciudadanos para ejercer los 365 días su papel de mandantes constitucionales. Tú quisieras que te dijera otra cosa. No, hombre, el domingo que no tienes nada que hacer, échate la vuelta a la marcha. No sirve. No sirve. No sirve. A menos que vayas a traer gente y reclutarla. No sirve. Eso no va a resolver esto. Tampoco lo va a resolver que todo el mundo estemos enojados y en los cafés platiquemos el asunto. No lo resuelve. Todo el mundo nos enseña algo, amigos. La única manera de que caiga el líder bolivariano, el dictador comunista, es porque paremos económicamente a México. No te preocupes por la gente que sigue a López Obrador. Ellos llevan parados años. Ellos ya están en paro. Los ninis, la gente que recibe dinero, ellos están en paro. No los necesitamos. Si ellos quieren que salga, ellos ya están en las plazas, porque no tienen nada que hacer. No, aquí es la gente que produce, la gente que genera los impuestos, la gente que le paga los sueldos al gobierno. Que empiecen a resentir los 940 millones de pesos diarios que son la caja no chica, grande, que tiene el gobierno para estar pagando la nómina, que es la gasolina y el diésel. 10,345 gasolineras, por 10,000 litros por día que vende cada gasolinera, por 20 pesos te da 940 millones de pesos, que es la entrada diaria al gobierno, que si los mexicanos la detenemos, se detiene el país. Y te voy a decir algo importante. Oye, van a pedir un préstamo. Ningún banco es estúpido. Ninguna entidad internacional le va a prestar dinero a México si está viendo una insurgencia ciudadana de ver que el pueblo está harto y dice: ya no queremos a un dictador comunista. No queremos la agenda comunista. Y no es porque el señor mañana nos vaya a decir en la mañanera que le va a bajar un poquito a la velocidad. No. El señor va a continuar.
y para eso tiene ya miles de cubanos ayudándole. Y para eso ya tiene miles de venezolanos ayudándole. Y para eso ya tiene gente de Ecuador y de Bolivia, ahí en plena Ciudad de México, dando todos los pasos mientras él se pasea, engañando a los mexicanos para ir avanzando en lo que ellos firmaron como el Foro de Sao Paulo y la agenda de convertir a México en comunismo, mientras los americanos solo piensan en subir el muro. No te puedo mentir. Quien te diga que salgas a la calle, tienes que salir a la calle al menos 30 o 20 días seguidos, continuos. Hoy, amigos empresarios, no se han visto en la problemática que ya algunos ya empiezan a hablarme por teléfono. Les congelaron sus cuentas, los traen en un terrorismo fiscal, están cambiando sus dolaritos para salir del país. Tú tienes que pensar cómo vamos a parar económicamente el país. ¿Cuándo es la primera? 24 de febrero del 2020. 24 de febrero del 2020. Si los mexicanos no somos capaces en febrero 24 de estar dispuestos a sacrificar 15 o 30 días de parar la alimentación de dinero al marrano, que es el que está operando para crear el comunismo en México, yo te voy a decir, ni te asolees, ni uses sombrilla, ni vayas a una marcha cada y cuando. Simplemente quédate a mirar el paso de los triunfadores comunistas en lo que van a convertir tu país. Soy manso, pero no menso. Y en ese sentido todos nos tenemos que poner una fecha para el sálvese quien pueda. Febrero 24 es una fecha clave para todos los mexicanos para saber si estamos a tiempo. Y como le contestó López Obrador al vendedor de semillitas, es que no terminan de articularse. Ellos son conservadores, una frase con la que cualquier persona que lo critica es la forma de calificarlo. Pero la verdad, el señor López Obrador se equivoca, que al estar en contra de él, estamos entonces a favor de los regímenes corruptos. No, él es tan corrupto como Peña Nieto, como Calderón y como Fox. El señor es simplemente el producto decadente del PRIAN-RD. Es más de lo mismo y peor, porque cada día se va deteriorando más este sistema podrido político que tenemos en México. Amigos, se acabó el tiempo de la gente que titubea, de la gente pusilánime, de la gente tibia. Esa gente hasta Dios la vomita. Yo también la aborrezco. La aborrezco porque este es el momento de los mexicanos, las mujeres y los hombres. Y no se preocupen, los jóvenes no son ahorita la economía del país. No, la economía del país somos nosotros, la generación que pagamos impuestos, la generación que trabajamos, la generación que podemos decir, hoy no compro gasolina y se para esto para que no reciba el gobierno y empiece a morir de hambre, de inanición, que es un boicot económico como desobediencia civil y una revolución pacífica hasta que se retire este señor López Obrador, en donde hay nuestra lucha. Te puedo asegurar que está bendecida por Dios y nos pide que no tengamos miedo ni temor a defender la tierra de Nuestra Señora, Reina Madre de México, y que en este país volvamos a rescatar la paz y no sigamos pagando el precio tan alto de matar niños en el vientre materno, porque se convierten también en muertes en la tierra de los mexicanos. No lo digo yo, lo dicen los grandes líderes espirituales del mundo. No puedes contra la naturaleza pelear sin que te salgas con la tuya. Mexicano, si la persona es tibia, es cobarde, todos nos vamos a morir, todos. No se va a salvar nadie. Lo importante es qué haces con tu vida hoy. ¿Y qué vamos a hacer para heredar a nuestros hijos una tierra que no sea la Venezuela del Norte? Una tierra que no sea la Bolivia. Una tierra que no sea la de los capos que perdona y que son cómplices y que patrocinan al señor López Obrador. Una tierra de Dios, de paz, de justicia, no donde sigue siendo 99% de los crímenes totalmente impunes y se atreven a decir que hasta la desaparición de los 43 de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado, cuando es una aberración completa, porque todos sabemos que fue una obra completa del gobierno anterior. Paro nacional.
la manifestación que mucha gente ve en los periódicos de los paros nacionales que han hecho otros países es la gente en las plazas o la gente marchando, pero no se da cuenta que el fondo son los 19 días continuos que se paró Egipto, los 20 días seguidos que se paró Bolivia, los 38 días seguidos que se paró Guatemala, los 21 días seguidos que se paró la gente de Puerto Rico hasta que salió el gobernador. Si tú no captas lo que es un paro nacional, pregúntame, porque no me gusta que engañen a la gente. Al Congreso Nacional Ciudadano opera con la verdad. La verdad penetra. Así los chairos ardan y se rechinen los dientes y hagan lo que quieran, porque ellos no contribuyen a la economía. Ellos son beneficiarios y parásitos y zánganos. Ellos están parados ya. Los que tenemos que parar somos los que generamos en México, para que el señor deje de recibir alimento y se le acabe el oxígeno y se tenga que retirar, y tenemos hasta diciembre del 2020. Amigos, es el dinero el que alimenta a estos grupos. Afortunadamente no tiene la bonanza económica que tuvo Chávez con el precio del barril de petróleo a $150. En el caso de México se han caído 30% los ingresos de Pemex. Hoy depende, y por eso se tuvo que rajar López Obrador a quitar el impuesto especial a la gasolina. ¿Por qué crees que no la ha quitado? No la ha quitado porque se moriría de hambre. Los bancos prestan, tendrán que poner barbas a remojar, porque sería prestarle a un gobierno que consideramos totalmente corrupto, o que no es corrupto haber dejado ir a un capo criminal, o que no es corrupto tener a Manuel Bartlett, el Bester Gordillo, el señor Napoleón Gómez. ¿Te parece que no es corrupto que se esté llevando 4.3 millones de pesos diarios, Morena, a este negocio familiar que tiene López Obrador? ¿Te parece que no es corrupto que la gente haya votado por 2 años y ahorita estemos discutiendo si el señor Bonilla se queda 5? ¿Te parece que no es corrupto, amigos, que se esté generando una partida secreta para hacer un gasto discrecional del presidente, que ya ahorita suma más de 27 veces lo que tuvo Carlos Salinas de Gortari, de nefasto recuerdo para los mexicanos? ¿Te parece, amigo, que no es corrupto que el 76% de las licitaciones son adjudicaciones directas y no concursos que le darían transparencia? Estamos ante un corrupto que es el señor López Obrador, y que además es cínico porque es capaz de estarse dando baños de pureza, engañando a la gente ignorante y pobre, haciéndoles creer que es una persona patrocinados por los carteles criminales. Hoy más que nunca queda evidente, no ante los ojos de los mexicanos, no, ante cualquier medio internacional ha quedado claro que la soberanía de México se ha puesto en manos de un verdadero corrupto e inepto. ¿No te parece corrupto haber dejado entrar a 1 millón de inmigrantes en los primeros 4 meses de este gobierno? ¿No te parece corrupto que ya empiezan a presentarse asesorías o la presencia de cubanos en ministerios importantes de nuestro gobierno? Si tú eres mexicano y estás en una secretaría, y mucho más si estás en las Fuerzas Armadas, no permitas escuchar a alguien que diga, chico, no lo permitas. No lo permitas porque está siendo un traidor a México. Amigos, ¿qué haces hoy? Transmite este mensaje con tu voz. A mí no me vengas a dar clases de cómo lo debo hacer. Yo hago el pedazo que me corresponde y tú tienes que levantar la voz en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente que son robots no van a poder dar la cara, pero tú sí. Que tengas al menos la decencia para defender la tierra de tus hijos, de levantar la voz y decir, no quiero el comunismo, López Obrador estás despedido y vamos al paro nacional 2020 en febrero 24, Día Nacional de la Bandera y que representa a nuestra nación. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga México. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey!